Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a La Respuesta está en la Biblia, porque cada una de tus interrogantes y las mías, la respuesta la vas a conseguir en la Biblia, en la poderosa palabra del Señor, que es el manual de la vida, es la constitución del cielo. Me hicieron una pregunta a través del DM de mi Instagram y me decían, Pastor Emilio, ¿por qué veo tanta ruina dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones? ¿Por qué hay hermanos que están en ruina, que no se le ve prosperidad por ninguna parte? Y no solamente ruina material, sino también ruina espiritual. No avanzan en la fe, se congregan, pero no crecen en la fe, no avanzan. Me hicieron esa pregunta y hoy se la vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esos cristianos que están en ruina espiritual? ¿Por qué están viviendo esa terrible situación? A continuación, la respuesta. Lo primero que tenemos que saber es que toda ruina es negativa. Si alguien está viviendo en ruina, es porque es algo negativo y esa no es la voluntad de Dios para su vida. Porque la perfecta voluntad de Dios para la vida de un creyente, de un hijo de Dios, está aquí en la Biblia. Lo dice claramente Tercera de Juan y el verso 2. Leo en el nombre glorioso y santo de Jesús. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es evidente que Dios nos llamó para bendecirnos. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente, que tengas buena salud y además que tus finanzas estén bendecidas de una forma poderosa. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Dios tiene que cumplir su palabra y la manera como Dios bendice es precisamente cuando alguien pone en práctica su palabra. Así que para responder la interrogante de por qué hay tanta ruina espiritual en algunos cristianos, no en todos, en algunos, porque sí he visto de verdad como pastor que hay gente que tiene esa dificultad, ese problema, y eso sucede, amados hermanos, es porque sencillamente esos cristianos no están poniendo la palabra de Dios por obra. Ahí es donde está el error y eso lo dice la palabra de Dios de una forma contundente. En el Evangelio según Mateo capítulo 7 y el verso 24 al 27, podemos leer claramente algo contundente en la palabra de Dios que va a esclarecer de por qué hay cristianos que están en ruina. Sencillamente leemos acá y aquí está la respuesta. La respuesta está en la Biblia. Leemos en el nombre de Jesús. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mira lo que dice en la palabra del Señor. Y fue grande su ruina. No sé por qué hay algunos cristianos que usted ve dentro de las congregaciones que están en ruina, porque no ponen la palabra de Dios por obra. Van a la iglesia,
escuchan las enseñanzas del pastor, escuchan las enseñanzas del líder en la iglesia y resulta que ¿sabe lo que hacen? Le entra por un oído esa palabra y le sale y no practican, no viven la palabra de Dios. Y esta palabra es para vivirla. Cuando el ministro de Dios, cuando el pastor de la iglesia predica la palabra del Señor, cuando ese hombre de Dios, aleluya, da un mensaje glorioso de salvación y de vida eterna, es para que todos los creyentes que están allí, todos los cristianos que están allí, pongan en práctica esa palabra. De manera que si la escuchan, la palabra que predica el ungido de Dios, el ministro de Dios, y no la practican, no la viven, serían sencillamente cristianos, entre comillas, serían oidores olvidadizos, no practicantes de la palabra de Dios. De manera que cuando vienen las situaciones a su vida, dice la palabra de Cristo, que será grande su ruina. Entonces, por eso es que hay tanta gente que está dentro de las congregaciones, lamentablemente viviendo en ruina, nunca tienen para ofrendar, nunca tienen para colaborar en la iglesia. Son personas que viven una escasez terrible, además de que su condición espiritual cada día es más lamentable. Es decir, van en decadencia espiritual. ¿Por qué van en decadencia espiritual? Porque no viven, no practican la palabra de Dios, porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser parte de la iglesia. Hay gente que va a la iglesia, se sienta allí en las congregaciones y entonces lo que hace es puro oír la palabra de Dios, pero ellos no viven, ellos no practican la palabra del Señor. Algunos se bautizan, algunos están allí por años, pero son personas desobedientes, rebeldes, personas que sencillamente lo que hacen es hablar mal de los otros cristianos, andan en chisme, andan en murmuraciones. Esa gente no prospera, hermano. Esa gente no va a prosperar y va a estar en ruina. La ruina va a tocar su puerta y se va a quedar dentro de su casa, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. De manera que los que me preguntaron por qué hay algunos cristianos que viven permanentemente en ruina, ahí tienen la respuesta. Porque sencillamente son hombres y mujeres que van a la iglesia, pero no forman parte de la iglesia, porque no viven la palabra de Dios. Les gusta sencillamente oír un mensaje del pastor. A ellos les encanta oír, pero no les encanta practicar y vivir la palabra del Señor. Así que mi recomendación para todos los que están viendo este video es que sea usted una de esas personas que vivimos la palabra de Dios. Que cuando se predica un mensaje es para que tú crezcas espiritualmente. Debo decirte que Dios no quiere que tú pases necesidad y que vivas en ruina. El que está deseoso de que tú estés en la ruina es Satanás. Que el Señor lo reprenda con poder y con autoridad. El Dios que nosotros tenemos lo que quiere es bendecir a su pueblo y que su pueblo sea un pueblo santo, que viva la palabra del Señor, que prospere integralmente, como la cita que leímos hace rato que hablaba en Tercera de Juan, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que quiere Dios. Pero si la persona no vive la palabra del Señor, si la persona no pone en práctica lo que está en la Biblia, entonces, amados hermanos, Dios sencillamente no te puede bendecir de esa forma, porque estaría violando su propia palabra. Y el mismo Dios, que fue el que inspiró esta palabra, y hay muchos escritores, pero un solo autor, Dios lo que quiere es que tú practiques y vivas la poderosa palabra. Siempre la respuesta está en la Biblia. Bendiciones para todos en el nombre glorioso de Jesús.